Hola, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy estamos a 10 de mayo y seguimos confinados en casa todavía a consecuencia, como sabéis, del coronavirus. Así que parece que la situación, afortunadamente, gracias a Dios, está mejorando mucho, pero aún estamos todavía aquí esperando la mejoría total o la reposición total de todo este asunto. Mientras tanto, seguimos también predicando la palabra del Señor. Quiero hablaros en esta mañana acerca un poco de David, acerca del Salmo 40, porque el Salmo 40 es atribuido, como decía, al rey David. Se cree que David lo escribió después de la rebelión que tuvo con su hijo Absalón, después de la restitución que tuvo con su hijo Absalón. David fue un hombre que sufrió mucho. Yo diría que estaba roto de dolor. Al leer este salmo, uno casi se rompe por dentro, se emociona a ver la situación por la que este hombre estaba pasando, la situación tan dura y tan trágica por la que estaba pasando el rey David, roto interiormente, como decía, destrozado interiormente por el dolor. Podemos decir que casi todo se le viene encima, se le viene en contra. Por primera vez el texto incluso se da cuenta David de que había encontrado en él como una situación por la que estaba viviendo sumamente difícil. La crisis de David, podemos decir que había sido una crisis larga, una crisis muy prolongada. La traducción del original de los hebraístas a la primera parte del texto, literalmente la traducción dice así: esperando, esperé. A mí me llama mucho la atención que el rey David esperaba en Jehová, esperaba en Dios. Sin embargo, él menciona aquí una y otra vez que las fuerzas se le habían ya agotado, que no le quedaba fuerzas. Su mismo hijo se había rebelado contra él, su hijo Absalón. No sé si conocéis la historia, pero su hijo Absalón se rebeló contra su padre, queriéndole usurpar el trono, queriendo matarlo, y se reunió con un grupo de 40 soldados y hacía algo curioso: se quedaba fuera, a la puerta de la ciudad, y cuando cualquier persona venía a traerle o exponerle el problema al rey David, él lo paraba antes de entrar a la ciudad y casi que le quitaba las ganas. Le decía: pero no te va a atender, no puede atenderte, no va a poder solucionar tu problema. Y le decía cosas negativas en contra de su padre y decía: si yo fuese juez de Israel y gobernase en su lugar, yo te solucionaría el problema, más o menos como hacen algunos políticos. Y se intentaba ganar la confianza verbal de todos los que venían así día tras día para intentar hablar con David. Y cada vez que venía uno, otro, a exponerle un tema a David: ¿dónde vas? Y hablaba con él y le decía: vengo a exponer. Pues no te va a atender, no te va a poder solucionar el problema. Si yo fuera juez de Israel, si yo estuviera en el trono. Y así fue ganando adeptos, personas que le eran simpáticos. Incluso dice el pasaje bíblico que Absalón los abrazaba y los besaba para tratar de ganarse su amistad y su confianza. Lo cierto es que su hijo Absalón se rebeló contra su padre y reunió un grupo de soldados y se fue para Israel. Y cuando uno que se enteró vino a traerle la noticia al rey David, David, conociendo a su hijo, dijo a toda su familia y a toda la gente que estaba con él en palacio: recoged todo lo que tengáis, algo rápido, y vamos a marcharnos, porque conozco a mi hijo Absalón y va a matarnos a todo a filo de espada. La situación de David era muy complicada. La situación de David era una situación dura.
Y más tarde, pues leyendo el pasaje al final, vemos cómo el mismo rey David, cómo era que más tarde, huyendo o saliendo de Israel con su familia y un grupo de gente grande que estaba con él, subiendo la cuesta de los Olivos, la larga cuesta de los Olivos, dice que David iba, fijaros cómo no sería la situación, que iba con la cabeza cubierta, descalzo y llorando, subiendo la cuesta de los Olivos. Y los que iban con él, cuando vieron su situación, hicieron lo mismo. Se descalzaron y subieron la larga cuesta de los Olivos descalzos, con la cabeza cubierta y llorando sin parar hasta arriba. Más adelante, David repone su ejército y lo manda, pero les comunica a los valientes de David, que los valientes de David, dice la historia, que no ha habido valientes ni soldados en la historia como los valientes de David, que son bien enumerados y destacados grandemente en la Biblia. Pues cuando uno de los capitanes de los generales enviados por David, que David le había dado la orden de no hacer daño a su hijo Absalón, entran en un bosque enorme y la batalla es una batalla campal en el bosque. Y de esa batalla campal en un solo día murieron más de 20.000 personas. Fíjense cómo no fue esa batalla cruel. Pero Absalón tenía un pelo largo y muy enredado. Y montado en un mulo que iba, pues se quedó enganchado en un árbol. En un abeto, creo que fue un árbol, una encina, se quedó enredado por los pelos la rama de una encina y no hubo forma de desenredarse. No tuvo forma de desenredarse y allí quedó colgado de los pelos. El muro siguió para adelante, se quedó colgado. Y cuando llegó el ejército de David, uno de los generales mandó a uno de sus soldados a matarlo. El soldado se negó porque había oído la orden expresa de David de no aniquilar a su hijo. Sin embargo, este general, sabiendo cómo era Absalón, el daño que quería hacerle a su padre y a su pueblo, sabiendo que iba a volverlo a intentar, no se lo pensó dos veces y le clavó varios dardos en el corazón y acabó con su vida. Pero fíjense cómo era David, que cuando viene un mensajero a traerle la noticia y él se da cuenta y se entera de que realmente su hijo Absalón había muerto, porque él pregunta: ¿y Absalón? ¿Está bien mi hijo Absalón? Aún cuando él quiso rebelarse contra él, contra su familia, contra sus hijos, sus propios hermanos, y usurparle y quitarle el trono. Está bien Absalón, pero el mensajero, claro, le trajo la noticia. David se dio cuenta de la situación y entonces mismo David leo la angustia profunda que sentía David. Entonces el rey, sabiendo la noticia, se turbó, dice 2 de Samuel 18:33. Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo hacia adentro, entiendo, decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío Absalón. Es comprensible que un padre tenga estos sentimientos aún sabiendo la situación cómo estaba y sabiendo que Absalón lo volvería a intentar. Es decir, David estaba viviendo unos momentos sumamente complicados, sumamente angustiosos, tanto que del Salmo 40, que es donde quiero compartir con vosotros los 2 o 3 primeros versículos, en el mismo Salmo 40, para que veamos la situación real de David, dice un poco más adelante, en el versículo 12 en adelante: porque me han rodeado males sin número, dice David. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos: no tengo ganas de mirarme en el espejo. Pues David estaba en una situación que no tenía ganas ni de levantar la vista. Fijaros cómo era la situación depresiva, triste, angustiosa por la que estaba pasando el rey David.
se han aumentado más, los problemas, está hablando, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Jehová, apresúrate a socorrerme. Los que buscan mi vida para destruirla. Fijaros las expresiones que usan David aquí. Los que buscan mi vida para destruirla, para matarla, para quitarme de en medio. Los que mi maldad desean. Había muchos interesados en acabar con David y con su vida. Y al final, el versículo 17 del capítulo 40 dice: Dios mío, no te tardes. Como diciendo, por favor, no tardes más. Es decir, no tengo ya fuerzas. No puedo aguantar ni un solo minuto más por esta situación. No tengo capacidad para seguir adelante. Estoy totalmente roto en mi interior. No puedo seguir viviendo, ni siquiera seguir aguantando por un minuto más esta trágica forma de vivir y de padecer. Sin embargo, aún en esa situación, hermano, lo que quiero compartir con vosotros, David hace algo sorprendente, algo magnífico, algo que nosotros deberíamos aprender para hacer. Acude al único remedio para sus males. Acude de nuevo a Dios. Y en el Salmo 40, versículo 1, dice David, después de haber volcado toda esa angustia delante de Dios, Dios le da una respuesta. Y la encontramos aquí. Vamos a ver lo que Dios hizo después de esta situación trágica en la vida de David, que puede ayudarnos a entender lo que Dios puede hacer también en cualquier situación trágica en nuestra vida. Dice David en el versículo 1, y se inclinó a mí, es decir, que el mismo Dios bajó, se acercó, se inclinó a mí. Es como una frase muy, yo diría, emocionante, algo que compunge el espíritu, dándonos a entender o sugiere que Dios mismo descendió hasta el mismo sitio donde se encontraba David. Qué bueno, hermano, es saber, tener la seguridad de que si nosotros estamos pasando por una angustia fuerte, si estamos pasando por un momento complicado, si estamos pasando por un momento duro y difícil, Dios es capaz de bajar y venir hasta el lugar donde estamos nosotros, interesándose personalmente por nuestra situación. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. Y antes de alzarlo, antes de levantarlo al sitio donde Él quería que estuviese, diciéndolo incluso de otra manera, Dios bajó a encontrarse y a postrarse cerca donde David estaba. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué grandiosidad encontramos en nuestro Dios! Podemos asegurar con la palabra de Dios en la mano que Dios siempre nos busca, que Dios siempre nos va a buscar en el lugar incluso en que nos encontremos. Amén. Aleluya. Esto es algo regocijante, es algo que da una fuerza que nada ni nadie te puede ni te podrá quitar. Saber que Dios siempre va a venir a buscarnos en cualquier lugar en el que nos encontremos. Eso hizo Dios con David, se inclinó a mí. Otra cosa importante que podemos aprender aquí, que Dios hizo con David y que Él la explica y la saca a relucir aquí en este Salmo 40, es que y oyó mi clamor. Porque una cosa es que Dios baje a interesarse por ti y otra cosa es que escuche tu clamor o no lo quiera escuchar. Pero en el caso de David y en el caso nuestro personal, podemos afirmar que Dios oye nuestros clamores. Es decir, uno de los testimonios más notables en los salmos es que Dios oye siempre el clamor de sus hijos. Que Dios oye siempre el clamor de los suyos. Por ejemplo,
En el Salmo 6, 8 y 9 dice: apartaos de mí todos los hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová el Señor ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. También podemos decir que el deseo de los humildes, dice el Salmo 10, versículo 17, el deseo de los humildes oístes, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que Dios realmente no atiende nuestras oraciones? Sin embargo, Él realmente está pendiente de cada uno de nosotros. Nos sentimos muchas veces como José en Egipto. Nos sentimos como desamparados sin saber que el Señor realmente está a nuestro lado todo el tiempo. O podemos sentirnos también muchas veces como Ana que se sentía desamparada por Dios porque la otra tenía hijos con su marido también, pero ella realmente no había podido tener ningún hijo. Y la otra la afligía, la despreciaba, la angustiaba y se sentía mal por esta situación. Y clamaba a Dios una y otra vez y asistía al templo buscando al Señor. Y realmente ella se sentía como desamparada por Dios, aunque no era así, porque ella realmente estaba sin saber que Dios tenía una gran respuesta para su vida. Así que, hermanos, tenemos que saber con toda seguridad que Dios es capaz de venir hasta el lugar o la situación o la posición en la que nos encontremos. Y en segundo lugar, que nuestro Dios, si hablamos con Él, Él oye nuestro clamor, Él oye nuestra súplica. Hay otra enseñanza más. ¿Qué más hizo Dios en la vida de David y que puede hacer también en la nuestra? Sigue diciendo el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, Dios no solamente se inclinó, Dios no solamente escuchó, sino que además sacó a David de la condición en la que se encontraba. Esta condición la ilustra David con la figura de un pozo, el pozo de la desesperación. Todos los pozos, como sabéis, son más bien lugares oscuros, son sitios más bien sofocantes, son como una trampa en la cual si uno cae, pues cuesta mucho trabajo salir y desde la cual es difícil librarse cuando uno cae en un pozo. No encuentra la forma de salir, no encuentra la forma de salir de esa situación. Así describe David que realmente él se sentía. Y no solamente en un pozo, sino que él le agrega a la situación del pozo el lodo cenagoso. Es decir, no solamente el pozo era difícil de subir, difícil de salir, difícil de escalar, sino que el suelo era como un suelo no firme, un suelo falso, un suelo no estable, un suelo complicado. Es decir, que cuanto más intentaba salir, cuanto más se movía, en el lodo cenagoso ocurre esto, que uno cuanto más se mueve, más se va hundiendo y enterrando en él sin encontrar ninguna salida. Era como una telaraña en la que si tú te mueves, te enreda cada vez más y no puedes salir. Pero lo importante aquí, hermanos, lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios, lo que podemos aprender de la experiencia del rey David, es que nuestro Dios tiene poder para sacarnos aún del pozo de la desesperación. ¿Cuántas familias, cuántas personas, cuántas situaciones difíciles, jóvenes con droga, matrimonios destrozados, gente separada,
jóvenes equivocados por un camino que han cogido, que no son realmente de beneficio para sus vidas, sino contrario y perjudiciales para cada uno de ellos, contrario a la voluntad de Dios, problemas difíciles para sus vidas, que se ven sometidos en una situación en la que no han querido entrar, pero no encuentran la forma de cómo salir. Afortunadamente la palabra de Dios nos muestra, y en el caso físico y humano de David lo podemos comprobar, y él lo proclama aquí en este Salmo 40, que Dios lo hizo sacar y lo sacó del pozo de la desesperación. ¡Qué bendición, hermanos! Saber que si nosotros nos equivocamos en la vida, qué bendición saber que aun cuando nosotros podamos fallar, qué bendición saber que aun cuando nosotros nos podamos equivocar, qué bendición saber que aunque no tenemos que hacerlo, cuando nos equivoquemos y pequemos, Dios tiene poder y quiere ayudarnos a salir del pozo de la desesperación. Puede ser por una situación también de enfermedad, puede ser también por una situación económica, puede ser por la situación de haber perdido a un ser querido, puede ser por un conjunto de problemas que trae una angustia a nuestro corazón, a nuestra alma y nuestra mente, que no nos deje vivir ni nos deje continuar. Pero lo grandioso aquí, hermanos, el poder transformador del Evangelio es que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, que es capaz de venir, que es capaz de bajar, como dice David, inclinarse hasta el lugar donde estamos para intentar oír nuestra petición, interesarse personalmente por cada uno de nosotros y sacarnos del pozo de la desesperación. ¿Qué más hizo Dios con David que puede servir de ayuda para cada uno de nosotros? Hizo algo más. No solamente lo sacó del pozo de la desesperación, sino que además dice, y puso mis pies sobre peña, dice el versículo 2. Es decir, qué contraste, ¿verdad? Que se encontraba antes David completamente hundido en un pozo, pero ahora lo vemos sobre una peña. Una peña es algo firme, como una roca, que normalmente está en un sitio alto, en una especie de monte o montículo, en una peña. Antes se encontraba como hundido en el lodo cenagoso, y ahora lo vemos teniendo sus pies en un lugar firme. Antes lo hemos visto como respirando aires, pues, asmáticos, contaminados, difíciles, oscuros, con dificultad, pero ahora lo vemos respirando como un aire puro, limpio, en la montaña, en lo alto, encima de la peña. Así que podemos decir con seguridad, hermano, que la figura de la peña como cimiento sugiere para nosotros, y la Biblia así lo explica, como seguridad, que con Dios la vida experimenta un cambio radical, que se pasa, podemos decir, con Dios de la muerte a la vida, que cuando Dios está con nosotros, cuando está en nuestras vidas, podemos pasar y pasamos de las tinieblas a la luz, que cuando Dios está gobernando nuestras vidas, pasamos y podemos pasar de la tristeza al gozo, de la opresión a la libertad, del lodo cenagoso, como en el caso de David, a la peña firme. Aleluya, diría otra vez. ¡Qué bendición saber que Dios puede hacer todo esto con cada uno de nosotros, como lo hizo con David! El mismo rey David, en otro salmo, decía y cantaba, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. ¿Te has planteado alguna vez aceptar, si aún no conoces a Cristo, al Señor Jesús en tu vida? No sé si tú eres un amigo que estás viendo este tema, esta predicación, pero que aún no conoces a Jesús. ¿Te has planteado alguna vez aceptar a Cristo Jesús como el Señor de tu vida? Para que pueda darte la fuerza y la seguridad que le dio a David y que nos ha dado y nos puede dar también a cada uno de nosotros y que puede darte a ti también.
has cambiado mi lamento en baile. Pero además, dice David, puso mis pies sobre peña firme. Y hizo algo más. ¿Qué más hizo con David y que puede hacer con nosotros? Y enderezó mis pasos. Hermanos, aquí hay una enseñanza buenísima, importantísima para todos nosotros. La traducción literal de estas palabras pueden ser, hizo mis pasos firmes. Es decir, antes, como que está queriendo decir David, me equivocaba con facilidad, metía mucho la pata, por mi alocado de mi carácter, por ser un poco impulsivo o por lo que quiera que sea, hacía cosas que realmente me traían un problema o un error a mi vida. Pero ahora no, la idea es que Dios fortaleció de tal manera a David que ya David no andaba como tropezando o cayendo como lo solía hacer antes en tantos problemas como menciona en el salmo que leí anteriormente. Es decir, anteriormente su vida era una vida vacilante por causa de los problemas. Constantemente era derribado, constantemente era cuestionado, constantemente se equivocaba, caía y vivía angustiado. Pero ahora está como diciendo y queriendo transmitir que ahora su caminar era un caminar firme, era un caminar derecho. Es decir, ahora él ha enderezado mis pasos, ahora ando de una forma diferente a como andaba antes, ahora hago cosas distintas a las que hacía antes. Como que Dios me ha enseñado cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar, cómo tengo que proceder para no equivocarme tanto como me he equivocado hasta ahora. De la misma manera, hermanos, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos equivocamos con facilidad. Todos nosotros podemos cometer errores en nuestra vida que es humano, aunque no debiéramos. Pero deberíamos hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame a enderezar más mis pasos. Ayúdame para que yo vaya viviendo, caminando y poniendo mis pisadas en un lugar firme y seguro, guiado por tu palabra, conforme a tu voluntad. Para que pueda equivocarme poco, pero para poder dejar también mis huellas por el camino que vaya andando, para que otros que vengan por detrás vean en mí un camino hecho firme en la dirección y la línea que marcas tú en tu palabra conforme a tu voluntad. Endereza mis pasos, endereza mi vida. Y por último, hermano, no quiero cansaros mucho, lo que veo y encuentro aquí que David encontró en Dios, encontró en el Señor, encontró en Jehová, en su palabra, que benefició su vida, dice el versículo 3, y puso luego, fijaros hermanos, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo en el que estaba metido de la desesperación, el lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña firme, además enderezó mis pasos y ahora, no contento con esto, no bastante con esto, Dios es tan espléndido, es tan bueno, es tan especial, que además hizo algo con David y lo puede hacer con nosotros. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Es decir, si hasta ese momento David estaba cantando canciones de angustia, si hasta ese momento David estaba cantando canciones de aflicción, si hasta ese momento David estaba simplemente en un lamento continuo que no tenía fuerzas ni ganas ni para levantar la vista, Dios ha hecho un cambio total en su mente, en su corazón y en su vida, y le ha hecho tener en su boca un cántico diferente, un cántico nuevo, un cántico de alabanza, alabanza a mi Dios, a nuestro Dios. Es decir, hay que fijaros que en la Sagrada Escritura, que aquellos que experimentaron como David un gran favor de parte de Dios, respondieron siempre de una manera espontánea con la alabanza a Él.
Por ejemplo, cuando los israelitas fueron protegidos, estaban siendo perseguidos por los egipcios en el Mar Rojo, y cuando estaban siendo perseguidos y Dios los libró de las manos de los egipcios, dice Éxodo capítulo 15, que entonaron un canto, el canto que se registra en ese capítulo 15 de Éxodo, que habla de cómo Dios venció al pueblo egipcio dándole libertad al pueblo de Israel. Cuando Dios le concedió a Ana, que ya mencioné antes, el hijo que ella tanto y tanto deseaba, dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, versículo del 1 al 10, que Ana entonó un canto maravilloso de alabanza a Dios. Cuando el leproso de la palabra habla, el leproso samaritano que se dio cuenta que había sido sanado por el poder de la palabra de Cristo, dice la palabra que regresó donde estaba el Señor glorificando a Dios y dando voces. Cuando el paralítico que se ponía a la puerta del templo recibió la sanidad, entró al templo saltando y alabando a Dios. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros también en nuestras vidas, que hay también un canto de alabanza a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, pudiéramos realmente demostrar, cantar, publicar, pregonar, predicar las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. No hace falta tener estudios, no hace falta tener preparación. Es buenísimo tener preparación, es buenísimo tener estudios, es buenísimo conocer cada vez más de la palabra de Dios para poder compartir con más conocimiento todas las cosas. Pero lo que quiero transmitiros es que no es necesario tener que llegar a unos años de preparación para publicar. Se puede empezar a publicar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida desde este mismo instante, desde este mismo momento. Como podemos ver, el Salmo 40 es mucho más que una poesía, es mucho más que una literatura, es mucho más que un escrito. El Salmo 40 es el testimonio ferviente de uno que fue redimido de una situación como David, sumamente difícil, sumamente complicada y sumamente trágica. Le damos nosotros a Dios, hermanos y amigos, el debido agradecimiento por los grandes favores que Él hace siempre con nosotros, que Él nos da a cada momento de nuestra vida. Deberíamos de meditar en esto y decir: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque por mis medios, por mis méritos, por mi conducta, por mi actitud, yo no soy realmente nada, ni nadie, ni digno absolutamente de nada. Pero con el manto de tu gracia, con tu poder, por tu misericordia, tú nos has hecho hijos tuyos, herederos del reino de los cielos. Hemos sido limpiados por tu sangre, tenemos pleno derecho a acceder al trono de la gracia. Que podamos comprender el inmenso, maravilloso amor de Dios para todos nosotros, pero que no deberíamos guardarlo en una caja con la llave cerrada, que no deberíamos de acomodarnos a una situación fácil, que no deberíamos de vivir una vida de pasotismo espiritual, que deberíamos de agradecerle a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra predicación, con nuestra palabra, con nuestra forma de proceder y de compartir y comunicar con todos los que conocemos lo grande y maravilloso que ha sido Dios con todos nosotros, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, aun cuando no lo merecíamos ni lo merecemos. Ojalá que podamos llevar ese mensaje restaurador, diciéndole a la gente que pueden venir confiadamente a Jesús porque Él se interesa por sus vidas, que se interesa por sus poderes, por sus problemas, pero que tiene poder para sacarlo de sus problemas, de su angustia y de su situación, y darle la seguridad de la salvación
y de la vida eterna. Que el Señor os bendiga y nos ayude a reflexionar sobre este tema, sobre la vida y la experiencia de David, que es fundamental y tiene mucho mensaje y valor para todos nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos.